ver que el corazón es una bomba con 4 cámaras, 4 válvulas, un sistema de conducción eléctrica y que va a estar en relación con unos grandes vasos. Entonces, aquí podemos ver que también se puede dividir en corazón izquierdo y corazón derecho y que en la base de lo que sería pues como el cono del corazón vamos a tener las aurículas, ¿sí? Que van a estar superiores y los ventrículos que van a estar en una relación inferior a las aurículas, ¿sí? Estas cámaras van a estar conectadas por válvulas. Vamos a ver que entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo va a estar la válvula mitral. Em, a su vez, del ventrículo izquierdo va a estar conectando la válvula aórtica con la arteria aorta, ¿sí? La aurícula derecha va a estar conectando con el ventrículo derecho mediante la válvula tricúspide y la válvula pulmonar va a estar conectando el ventrículo derecho con el tronco pulmonar, ¿sí? Aquí también podemos ver rápidamente un esquema del sistema eléctrico de conducción del corazón. Entonces podemos ver el nodo sinusal o nodo sinauricular, que va a ser el marcapasos del corazón, unos haces internodulares que van a derivar en el nódulo auriculoventricular o atrioventricular, que se va a seguir. Bueno, este haz que es dejado de lado en muchos libros de anatomía, pero que igual existe, que es el haz de Bachmann, que va a ir directamente desde el nodo sinusal hasta la aurícula izquierda, continuándose entonces con el haz de His, ¿sí? Que va a atravesar y que va, digamos, a comunicar ese impulso eléctrico hasta llegar a la separación que van a ser las ramas derecha e izquierda de las y finalmente derivar en las fibras de Purkinje, ya a nivel de los ventrículos. Entonces, para empezar, quiero explicar qué es el ciclo cardíaco para que entonces empecemos a concretar ya la fisiología del corazón y es que el ciclo cardíaco se compone entonces de fenómenos eléctricos y mecánicos que ocurren durante un único latido cardíaco, ¿cierto? Pues ese va a ser el ciclo. Entonces, yo lo que quiero que vean principalmente va a ser de todas estas gráficas y líneas, quiero que se concentren en la primera, ¿sí? Porque va a ser la que nos va a explicar el resto. Entonces tenemos aquí que el ciclo empieza con la sístole auricular, ¿sí? Vamos a ver que las aurículas, así como los ventrículos, tienen sístole y que esta sístole nos va a ayudar en el momento final de la diástole, donde se van a terminar de llenar esos ventrículos para después, qué pena, para después hacer la eyección en la sístole, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo esta gráfica de acá va a relacionar la presión con los pasos del ciclo, ¿sí? Entonces vemos que la presión en el ventrículo izquierdo va a aumentar, ¿sí? Aquí cuando la presión empieza a aumentar, se va a cerrar esa válvula mitral porque las aurículas manejan unas presiones muy bajas y en el momento en el que se empieza a contraer el ventrículo izquierdo, se va a cerrar entonces esa válvula, ¿sí? Sea un periodo que se conoce como contracción isovolumétrica y hasta que el ventrículo no es capaz de vencer esa presión que hay en la aorta, entonces es que no se va a abrir espérense un segundito, es que no se va a abrir la válvula aórtica, ¿sí? Para dejar salir esa sangre, vemos como entonces hay una eyección rápida, una eyección lenta y cuando se empieza a caer la presión dentro del ventrículo, hay un cierre de la válvula aórtica, ¿sí? Empieza a bajar esa presión ventricular izquierda, se empieza a relajar el músculo y
cuando llega a una presión que se corresponde con la presión de la aurícula izquierda, entonces va a haber una nueva apertura de esa válvula mitral, ¿sí? Em, y vemos aquí como también se corresponde con una ligera caída, una pendiente de la presión aórtica, pero entonces aquí ya cuando se abre esa válvula mitral vamos a ver que empieza el llenado ventricular rápido, y volvemos otra vez a donde empezamos, ¿sí? A la sístole auricular, que es la final de la diástole. Entonces, vamos a tener que, fíjense aquí como el flujo sanguíneo aórtico va a aumentar rápidamente una vez se abre esa válvula aórtica, ¿cierto? Por eso les decía que nos concentráramos en esta gráfica para poder entender el resto. Entonces, este flujo sanguíneo se corresponde con la apertura de la válvula aórtica. Aquí empieza y por eso es que se da este pico, ¿sí? Cae justo cuando se cierra esa válvula aórtica. El volumen ventricular va a ser, va a ser máximo en la diástole y miren que aquí cuando hay sístole entonces cae rápidamente. En el momento en el que se cierra la válvula aórtica y se da paso a que se empiece a relajar ese músculo, una vez se abre la válvula mitral, entonces vemos que otra vez se va a empezar a llenar ese ventrículo de sangre. ¿Sí? También tenemos entonces los ruidos cardíacos. Aquí no lo pude poner pues seguido, pero vamos a ver entonces que el primer ruido cardíaco va a estar, va a ser básicamente pues el cierre de las válvulas atrioventriculares y el segundo ruido cardíaco va a ser el cierre de las válvulas sigmoideas, que son la válvula aórtica y la pulmonar. También tenemos estos dos, el pulso venoso, que va a estar determinado entonces por las presiones que hay en la aurícula derecha, ¿sí? Entonces vemos que una vez hay un cierre de la válvula mitral, va a haber este pequeño aumento, ¿sí? Em, va a haber esta pequeña onda llamada A, en el momento en el que aumenta la presión en el ventrículo derecho, vamos a ver esta otra onda, cae aquí con digamos, la disminución de las presiones en la aurícula y otra vez se va a dar acá cuando haya se da la apertura de la válvula mitral. Listo. Aquí cae con la apertura de la válvula mitral. Y ya este es el electrocardiograma que, digamos, no corresponde a esta sesión. Vamos a ver entonces la estructura ventricular rápidamente. Vemos que el ventrículo izquierdo tiene tres capas de músculo, que va a ser como un sándwich. La interna y la externa son oblicuas longitudinales y la del medio es circunferencial. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir básicamente esta estructura? Que la contracción del músculo cardíaco sea como un destornillador, ¿cierto? Digamos, va a tener una pequeña torsión ese músculo cardíaco que nos va a permitir exprimir y sacar con una mayor eficacia esa sangre del ventrículo, ¿sí? El ventrículo derecho tiene una anatomía, digamos, un poquito más simple. Van a haber unos fascículos musculares dispuestos en forma de semiluna, pero lo que quiero que entiendan es que los ventrículos van a estar conectados por el tabique interventricular y que sin este tabique, o sea, se tienen que em, coordinar en el momento en el que se van a contraer para precisamente para que haya una buena contracción y una buena eyección de sangre eh, desde los ventrículos. Para empezar, entonces vamos a hablar de algunas funciones ventriculares. Está la precarga, que se define como la carga ventricular al final de la diástole. Entonces es ese esfuerzo que está teniendo que hacer
la cámara ventricular, ¿sí? El ventrículo izquierdo al final de la diástole para mantener esa sangre ahí, ¿sí? Ese concepto está en relación con la ley de Frank-Starling que ya vamos a ver más a continuación. La poscarga entonces se define como la carga que se le impone, que se le impone al ventrículo izquierdo al momento de comenzar la contracción de la sístole. Entonces, yo lo relacioné con este escenario en el que, digamos, no sé si ustedes han visto o han oído que si un automóvil se cae pues al agua, uno no puede abrir la puerta hasta que el automóvil por dentro esté lleno de agua, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque se van a igualar las presiones afuera y adentro del vehículo, ¿sí? Solo en ese momento usted va a ser capaz de abrir la puerta del automóvil, ¿sí? Por eso, eh, porque la poscarga entonces, nos va a determinar que el ventrículo izquierdo no va a poder eyectar esa sangre hasta que esa fuerza de contracción venza la presión que está manejando la circulación sistémica, ¿sí? Aquí hay otro concepto importante y es la tensión parietal, es que esta es la fuerza eh, que está haciendo el vaso que se opone a la distensión, ¿sí? Es la fuerza que hace la pared de ese vaso para oponerse a la distensión que causa la presión de la sangre en su interior. Entonces vamos a ver que aquí en este esquema vamos a ver que la sangre está haciendo una presión en todas las direcciones y que la pared está haciendo exactamente, digamos, lo opuesto, está conteniendo esa presión y está determinada esta tensión por la ley de Laplace. Em, Esto tiene una relevancia y es que, digamos, en las personas con hipertensión arterial, eh, la tensión parietal es la razón por la cual se da una hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Por eso es que encontramos hipertrofia ventricular izquierda en los pacientes hipertensos, porque al aumentarse la presión, ¿cierto? Aquí tenemos la ley de Laplace, al aumentarse la presión del sistema en los hipertensos, vamos a ver que para que se mantenga esa tensión parietal, tenemos que aumentar, o sea, alguien tiene que hacerle oposición a ese aumento de la presión y eso va a ser el grosor parietal, que lo que va a hacer el ventrículo es que va a aumentar el grosor de su pared para que este sistema se mantenga en equilibrio, ¿sí? La relación fuerza-frecuencia, también recibe el nombre de fenómeno de Trepe. Trepe en alemán significa escalera, ¿sí? Y esta relación, este fenómeno explica que a una alta frecuencia de estimulación va a aumentar también la fuerza de contracción del miocardio. Esto se ha visto, o sea, no es que sea, digamos, un fenómeno que sea, o sea, infinito, ¿cierto? No es que si yo le meto al corazón 200 latidos por minuto, entonces la fuerza va a ser máxima ya, no, se ha visto que obviamente pues tiene un pico, ¿sí? Un pico de eficacia que está alrededor de los 150 a 180 latidos por minuto, pero también es una relación que también determina la fuerza de contracción del miocardio. Y una de las más importantes que se han descrito es la relación de Frank-Starling, que es una propiedad intrínseca del miocardio, en la cual vamos a tener que mm, la fuerza de las contracciones miocárdicas va a estar relacionada con la longitud de los arcómeros. Pero le dije, como Buenaventura, Y ¿por qué me buscamos a vamos a William? No, tener porque vamos a que buscar, está el lloviendo. volumen Pero por la telediastólico noche. se va a No, buenísimo, corresponder me mojo. con esa longitud de los Se arcómeros, viene ¿sí? Buenaventura. Em, No, que te Hola, espere 2 minutos que nos demoramos. Nos quedamos ahí en la portería con el portero. Recuerden los micrófonos, silenciarlos. hola, buenas. Listo, entonces digamos. Porque ese volumen telediastólico va a determinar entonces que los arcómeros se tengan que
estirar más para poder aguantar y hacerle espacio a todo ese volumen en el ventrículo. Entonces aquí tenemos varias de las curvas que se han descrito con relación al rendimiento ventricular y al volumen al final de la diástole, ¿sí? Entonces tenemos aquí al correr, al caminar, ¿sí? Esta es la curva verde, la curva normal de ejercicio, ¿sí? Aquí aumenta la efectividad, ¿sí? La eficiencia de los latidos. Esto es el normal en reposo. Y aquí ya vamos entrando a una zona de insuficiencia cardíaca y esto es ya de presión cardíaca, ¿sí? Y esta es la curva de volumen-presión que entonces nos determina que vamos a ver entonces un llenado. Aquí vamos a estar en el momento telediastólico, al final de la diástole, va a haber una contracción isovolumétrica y en el momento en el que lleguemos en el momento en el que llegue el ventrículo a una presión determinada, va a haber eyección, se disminuye ese volumen y va a haber una relajación isovolumétrica, ¿sí? El gasto cardíaco, básicamente, lo va a determinar entonces cuatro factores. Em, Se define pues como el volumen de sangre eyectada del corazón en una unidad de tiempo, usualmente pues es un minuto. Las propiedades intrínsecas, lo que es propio del corazón, la frecuencia cardíaca y la contractilidad, que es la fuerza pues de contracción como tal, y las extrínsecas, que van a ser la precarga, la sangre que le está llegando al corazón y la poscarga, esa resistencia que se le opone al corazón para que eyecte la sangre. Entrando a otra parte pues de la charla, vamos a tener la fisiología cardíaca celular, ¿sí? Y es que en el corazón hay tres tipos de células. Va a haber un componente muscular dado por los miocardiocitos. Vamos a tener un componente especializado en la conducción eléctrica, que van a ser las células de conducción. Y vamos a tener entonces la matriz extracelular y el tejido de soporte, que van a ser entonces los productos de los fibroblastos y las metaloproteínas, que también van a estar ahí dentro. Primero que todo, entonces, explicando los miocardiocitos, van a tener entonces, pues van a ser las células especializadas en la contracción del miocardio y van a tener entonces un núcleo, las mitocondrias que son muy necesarias para la producción de ATP y a su vez para la contracción, el ATP es vital en el proceso de contracción. El retículo sarcoplásmico, que va a estar relacionado con todo lo que es captar y almacenar el calcio, también muy importante en el proceso de contracción. El sarcolema, que es una membrana plasmática especializada de los miocardiocitos y que va a permitir las comunicaciones entre los miocardiocitos adyacentes para facilitar ese proceso de contracción. El sarcómero, que es la unidad funcional de contracción. Entonces, el sarcolema, los túbulos T y el retículo sarcoplásmico. Todas estas estructuras van a estar involucradas en el transporte y el intercambio y el almacenamiento de calcio, ¿sí? Entonces aquí podemos ver en la imagen que pues en el músculo, ¿sí? Va a haber una red de túbulos, ¿cierto? La amarilla, la que se ve en amarillo. Esos van a ser los túbulos T y están encargados de transportar iones, principalmente entonces el calcio, ¿sí? Y que al lado de esto, sí, en íntima relación, van a estar, va a estar el retículo sarcoplásmico de cada miocardio, que también es, digamos, son los túbulos, pero en realidad son sacos, sí, que también pues van a estar ahí relacionados precisamente para facilitar el paso de los iones hacia el retículo sarcoplásmico. Y pues el sarcolema, que va a ser la membrana plasmática en donde va a estar, pues que va a estar conectando los miocardiocitos adyacentes. Entonces, vemos que aparecen unas uniones intercelulares entre los miocardiocitos que van a ser muy importantes para
facilitar el flujo de ese impulso eléctrico a través de todas las células musculares. Van a estar las uniones gap, que van a ser, digamos, las más importantes y que van a permitir el paso de moléculas, sí, de moléculas pequeñas em, entre una célula y otra, los desmosomas puntuales y los desmosomas en banda. Em, para continuar entonces el potencial de acción, rápidamente, aquí vemos un potencial de acción de un miocardiocito. Vamos a ver entonces que a la medida que esta célula va llegando a un voltaje determinado, se van a abrir estos canales de sodio y va a haber una entrada de sodio rápida con un ascenso de las cargas eléctricas y un pico, ¿cierto? Después de ese pico, vamos a tener que hay una pequeña repolarización debido a la salida del del potasio, perdón. Va a haber una salida del potasio que rápidamente es compensada por una entrada del calcio, ¿sí? Se van a abrir entonces canales de calcio y esta es entonces la fase 1, la de la repolarización, y la fase 2, conocida como la meseta. En el momento, después de la fase 2, va a haber una repolarización franca entonces de la célula, ya que la salida de potasio va a superar a la entrada de calcio, debido a que el potasio va a salir por 3 canales. Y esto pues va, digamos, a superar esa entrada de cargas positivas. Y al final, en el potencial de reposo, vamos a ver que hay salida de sodio y la entrada de potasio que es mantenida por la bomba sodio-potasio ATPase. Tenemos entonces que los miocardiocitos de conducción, que van a ser los del sistema eléctrico del corazón, tienen un fenotipo especializado en la comunicación intercelular y la conducción del impulso eléctrico, ¿sí? Poseen entonces un núcleo prominente y un mayor número de uniones gap. Van a tener menos estructuras de contracción, por lo tanto, ¿sí? Entonces yo lo relaciono con una autopista que, digamos, esas uniones gap van a permitir el salto de iones de calcio entre las células, y esas descargas de calcio vamos a ver que son vitales para la contracción de los sarcómeros, ¿sí? Pero entonces esos iones de calcio lo que van a hacer es que van a permitir esa despolarización eh, y estas uniones gap van a permitir entonces el flujo de esos iones a lo largo del sistema eléctrico del corazón para que se dé entonces una buena contracción del miocardio. Dentro de la matriz extracelular y las metaloproteínas, principalmente quiero destacar digamos, la composición de esta matriz celular, que va a estar dada por el colágeno 1, el 3, y las metaloproteínas también van a estar ahí. Son todos productos de esta célula que es el fibroblasto y van a permitir el recambio del tejido, de la matriz, ¿sí? Para que se renueve. También, aparte del colágeno, hay otras proteínas que le van a conferir propiedades mecánicas al corazón para su contracción, para su correcta contracción. Van a estar entonces la elastina, que es muy importante para como ese efecto elástico y de regreso del corazón, ¿sí? Una vez se extiende, va a potenciar esa contracción. También van a haber otras proteínas, pues, como proteoglucano, laminina, heparansulfato y fibronectina. Todas vitales, pues, para, digamos, la composición de esa matriz extracelular. Este es un proceso que es un poco complejo, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para explicarlo. Vamos a ver entonces que en el momento se llama acoplamiento de excitación y contracción.
vamos a ver entonces que en el momento de que se va a despolarizar la célula, el miocardiocito, va a haber una entrada de calcio, ¿sí? Por medio de los canales de calcio tipo L. En ese momento va a aumentar entonces el calcio intracelular y esto va a generar una descarga de calcio del calcio que está dentro del retículo sarcoplásmico, ¿sí? Aquí hay un receptor muy importante que es el receptor de rianodina, que al detectar esa entrada de calcio eh, va a permitir, digamos, la salida del calcio que está en el retículo sarcoplásmico, ¿sí? Va a haber entonces después una disminución de la concentración del calcio por la calcio ATPasa que está acá en el sarcolema. Y también va a haber una disminución de esa concentración por su unión a proteínas de la contracción, que ya ahorita las vamos a ver. También el calcio es reciclado por parte de la cerca, que es otro canal que va a estar ingresando ese calcio intracelular de nuevo al retículo sarcoplásmico de donde salió, ¿sí? Para una nueva contracción en el siguiente ciclo. Y también va a haber una unión de calcio a otras proteínas como la calsecuestrina, que es una proteína que es de gran almacenamiento de calcio y permite unas descargas de calcio en el ciclo siguiente. La mitocondria también se ha visto que tiene importancia pues en este proceso de controlar las concentraciones de calcio intracelulares, ya que puede ingresar calcio dentro de ella. Y pues ya para ir finalizando mi parte, tenemos entonces el sarcómero, que es la unidad funcional de contracción. Vemos aquí cómo está un sarcómero, sí, limitado entonces por las bandas Z. También van a estar las bandas, estas bandas van a tener, digamos, distintas concentraciones de proteínas de la contracción, ¿sí? Que van a estar relacionadas con la contracción. Entonces vemos que las bandas Z van a servir de soporte para tanto la actina, que va a ser una de las proteínas involucradas, la titina, que va a darle soporte a la otra proteína protagonista, que es la miosina, ¿sí? La contracción se basa en la interacción de los filamentos de actina con los de miosina. Aquí podemos ver, primero entonces, miremos acá la actina. Vemos como la actina que venía de esas líneas Z va a estar trenzada con la tropomiosina, ¿sí? Y que sobre la tropomiosina va a estar este complejo de troponinas, ¿sí? No sé si, yo creo que la mayoría hemos escuchado pues de las troponinas, ¿sí? Y su función como marcador de daño miocárdico. Aquí es donde funcionan las troponinas y este complejo de troponinas va a hacer un cambio conformacional en el cual la troponina C, que es la de unión al calcio, entonces se une acá al calcio, y la troponina I, que es la inhibidora, va a levantar esa troponina T, que es la que va a estar en relación con la tropomiosina, la va a levantar y va a permitir que aquí en este espacio se venga a conectar la miosina, ¿sí? Las cabezas de miosina. Las perlitas azules son la actina, perdón, y aquí es donde va a venir a interactuar la miosina para la contracción de los sarcómeros. Entonces acá tenemos la miosina, y la miosina va a tener dos partes, un filamento y una cabeza. La cabeza a su vez pues va a estar compuesta por dos cadenas ligeras y una pesada en la cual hay dos dominios. El mayor de esos dominios, que es este de acá, va a tener un sitio de unión para la actina, ¿sí? Ese es el sitio de unión con el que va a interactuar acá, y un sitio
donde se va a unir el ATP, muy importante, sí, en el proceso de la contracción, porque en el momento en el que se une ahí se va a encontrar con una enzima llamada miosina ATPase, lo que va a permitir digamos, un impulso en esa contracción, y pues el acortamiento, ¿eso en qué se va a traducir? El acortamiento del sarcómero. Y muchos sarcómeros acortados van a darnos entonces una contracción muscular. Em, entonces aquí también está pues el cuello o brazo de esa cabeza que la va a relacionar pues con el filamento, y aquí están las dos cadenas ligeras. Listo. Hola, buenas noches para todos. ¿Me escucha bien, Samuel? No sé, confírmame por favor. Sí, sí, ahí se escucha bien. Listo, muchas gracias. Buenas noches para todos. Como ya dijeron al principio, yo soy Juan Pablo Villegas, yo soy residente de primer año de anestesiología de la universidad y vamos a finalizar esta parte con lo que tiene que ver con el control de la función cardíaca a nivel neuronal y a nivel hormonal. Y adicionalmente vamos a finalizar con una correlación que Samuel y yo quisimos traerles con respecto a los reflejos cardíacos, que quizás son los más frecuentemente asociados o los que más vamos a ver, por lo menos en el contexto que nos trae el día de hoy a reunirnos acá, que es el contexto de la anestesia. Entonces, en esta imagen, básicamente, lo que queremos mostrar es que la función cardíaca está regulada por las dos ramas principales del sistema nervioso autónomo. El corazón tiene inervación simpática y parasimpática, dependiendo de la región que uno quiera describir. Hay mayor inervación simpática o parasimpática. Principalmente los atrios están inervados por el sistema parasimpático, que como todos sabemos, está, digamos que más controlado en este contexto por el nervio vago. Y toda la porción ventricular en general tiene también un predominio de función simpática. Sin embargo, si vemos al corazón como una estructura global, tenemos que entender que es una estructura que normalmente mantiene un tono principalmente parasimpático, y que cuando existen estímulos o condiciones que generen un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento del cronotropismo o de cualquier, digamos que reacción hacia el alta, es cuando se va a ver activado el sistema simpático principalmente. El corazón está regulado básicamente a nivel hormonal por una cantidad de péptidos que se pueden sintetizar por parte de los cardiomiocitos o por parte de tejidos extracardíacos, y que gracias al flujo sanguíneo termina en la circulación coronaria y en últimas haciendo su efecto a nivel del músculo cardíaco. La mayoría de estos péptidos son hormonas que funcionan a través de mecanismos de transmisión, de traducción celular por proteínas G, con algunas excepciones muy puntuales, como las hormonas esteroideas, que tienen su sitio de acción a nivel intracelular, más precisamente intranuclear, y los péptidos natriuréticos, que funcionan a través de receptores de tirosina quinasa. La mayoría de los estudios que se han desarrollado para tratar de entender el comportamiento hormonal de este tipo de péptidos se han desarrollado en el contexto de la insuficiencia cardíaca. Es por eso que cuando uno lee el tema, con frecuencia los péptidos natriuréticos, la angiotensina, a nivel de los receptores de angiotensina 1 y 2, tienen efectos casi siempre de remodelación cardíaca. Es decir, están asociados con aumento de la fibrosis, aumento de la hipertrofia y en general cambios que son degenerativos. Principalmente las hormonas que nosotros vamos a ver más involucradas con la función cardiovascular son, como ya les mencionamos pues previamente, la angiotensina, los péptidos natriuréticos, y con un poco de menor prevalencia las hormonas sexuales, y casi todas, como les mencionamos, orientadas hacia procesos de proliferación celular a nivel de los cardiomiocitos. Obviamente estas hormonas se van a activar dependiendo de los procesos patológicos de base del individuo. No es, digamos, que la intención el día de hoy pues hablar de insuficiencia cardíaca, pero sí es importante entender que a nivel cardíaco también hay efecto hormonal por parte de todos estos péptidos. Samuel, si querés pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Esta es una lista de las principales hormonas involucradas en la función cardiovascular. Como les mencionamos previamente, la mayoría son por proteínas G,
algunas pocas por receptores tirosina quinasa o factores intracelulares. Y la acción cardíaca, dependiendo del estadio de la patología de la persona, puede ser inotrópica, cronotrópica positiva, o en casos como, por ejemplo, del neuropéptido Y, inotrópico negativo. Obviamente esto es muy difícil aprendérselo y no tiene como objeto memorizarlo, simplemente tenerlo presente a la hora de entender la fisiopatología del paciente que tenemos frente a nosotros. Sigue con la siguiente diapositiva, por favor. Los reflejos cardíacos son básicamente reacciones en bucle o digamos que mecanismos que funcionan a través de procesos de retroalimentación, al igual que cualquier sistema hormonal. Básicamente hay una comunicación estrecha entre el sistema nervioso central y el corazón a través de fibras mielinizadas y no mielinizadas que en la mayoría de los casos se transmiten o transcurren a través del nervio vago. Los receptores, ahí existe pues la particularidad de que no solamente se van a encontrar a nivel cardíaco, sino que se pueden encontrar a nivel del callado aórtico, a nivel del seno carotidio, a nivel de las arterias coronarias, y dependiendo del grado de estiramiento o de compresión van a generar diferentes respuestas. Vamos a tratar de abordar de manera pues muy rápida algunos de ellos. Seguí por favor, estamos con el siguiente. No veo nada, entonces sí, ya. Bueno, entonces el reflejo baroreceptor básicamente es un reflejo que se activa por fibras aferentes que están ubicadas a nivel del callado aórtico, como ustedes pueden ver en la diapositiva, y en los receptores de presión del seno carotidio. Este es un reflejo que básicamente está involucrado con la regulación de la presión arterial sistémica. En general, los libros describen que tiene un umbral que se activa cuando la presión arterial supera los 170 milímetros de mercurio, cuando estamos hablando del límite superior de la normalidad, o cuando queremos definir un límite inferior de normalidad, cuando la presión disminuye por debajo de 50 milímetros de mercurio. Básicamente los receptores se estimulan por el grado de distensión o de compresión y generan una respuesta a nivel del centro del control cardiovascular localizado en la protuberancia. Este centro de control cardiovascular tiene dos regiones importantes. La región que se activa cuando hay una alza en la presión arterial, que es principalmente a nivel lateral rostral, y la región que se activa cuando hay un descenso de la presión arterial, que está ubicada más a nivel caudal y central. Esto básicamente genera una respuesta hipertensiva o hipotensiva dependiendo del caso, y como mencionamos previamente, las fibras aferentes ubicadas en el seno carotidio o en los varoreceptores aórticos están básicamente orientadas por el nervio de Hering, que es una rama del noveno par, y por el nervio vago. Entonces, este es el primer reflejo, que es el varoreceptor. Continúa, porfa, Samuel. El reflejo quimioreceptor, como su nombre lo indica, está básicamente o depende de células quimiosensibles que también se ubican en el cuerpo carotidio aórtico, que básicamente son sensibles a dos estímulos grandes, que son el pH y la presión arterial de oxígeno. Cuando hay cambios en estos dos parámetros a través del nervio sinusal de Hering, que como les mencioné previamente es una rama del glosofaringio, se genera una estimulación del centro respiratorio y hay una estimulación del sistema parasimpático. Estas eferencias parasimpáticas lo que generan es una disminución de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial y por lo tanto del gasto cardíaco. Y cuando se logra normalizar estos cambios del pH y de la presión arterial de oxígeno, se genera un descenso de la función parasimpática para dar nuevamente paz al sistema simpático y volver a los valores basales de la persona. Entonces, la diferencia principal entre este reflejo y el anterior es que el anterior se estimula por receptores que son sensibles al grado de estiramiento y este se estimula por receptores que son sensibles a cambios en el pH y a la saturación a la presión de oxígeno. Continúa, por favor, Samuel. El reflejo de Bainbridge, digamos que es un reflejo que normalmente no es como tan conocido como los dos anteriores. Básicamente se genera por la distensión del pericardio derecho. Hay un aumento o una distensión a nivel del atrio derecho que genera una distensión del pericardio concomitantemente. Esto activa mecanorreceptores que se estimulan obviamente por
valga la redundancia, por estímulos que son de naturaleza mecánica. A través del nervio vago se genera una aferencia hacia el tronco encefálico y esto lo que genera es una activación del sistema simpático para incrementar la frecuencia cardíaca y de esta manera incrementar el gasto cardíaco para eyectar ese volumen que está generando la sobredistensión a nivel inicialmente del atrio derecho. Continúa, por favor, Samuel. El reflejo de Bessel-Harish es un reflejo que en principio parece muy complicado de entender, porque cuando uno lo lee no alcanza pues como a dimensionar el contexto en el que uno lo puede encontrar. Pero es un reflejo que se activa principalmente en procesos casi que exclusivamente patológicos. Casi siempre cuando los libros lo describen en el contexto de un síndrome coronario agudo, donde hay un proceso isquémico a nivel del músculo cardíaco. Eso básicamente, bueno, no necesariamente pues tiene que ser un estímulo o una lesión isquémica. Otras, digamos que circunstancias casi siempre patológicas lo pueden alterar, pero básicamente eso lo que genera es que a través de la activación por aferencias al núcleo del tracto solitario, genera una respuesta que es de bradicardia, hipotensión y dependiendo de uno lo lea, también puede generar apnea en el paciente. Se dice que este reflejo, por el hecho de generar una respuesta que normalmente genera síntomas hacia la baja, es decir, una disminución en general de la función cardíaca, es un reflejo que por definición es protector. Sin embargo, hay que recordar que cada que se genera hay un proceso fisiopatológico de base y por lo tanto pues es importante tratar de corregir la causa para tratar de corregir por lo tanto el reflejo. También dependiendo de donde uno lea el reflejo, además de los tres componentes que les mencioné de bradicardia, hipotensión y apnea, también hay una disminución del tono vascular, inicialmente de las arterias coronarias, pero en general de la musculatura lisa de los vasos cardíacos en general. Continúa, por favor, Samuel. Todavía no me has cambiado la diapo, entonces no sé si... Yo ya la cambié acá. Listo. La maniobra de Valsalva sí es más conocida por todos nosotros. Es una maniobra en donde hay un esfuerzo inspiratorio contra la glotis estando cerrada. Sí, ya a mí me apareció. Y ahí también me cambió. La maniobra de Valsalva entonces es una maniobra que se genera cuando hay un esfuerzo inspiratorio contra la glotis estando esta cerrada, que genera un aumento en la presión intratorácica. Este aumento de la presión intratorácica disminuye el retorno venoso y esto genera como respuesta refleja, obviamente, una disminución del gasto cardíaco y de la presión arterial. Esto genera una activación de los vasoreceptores, algo similar a lo que vimos con el primer reflejo. Y obviamente al activar estos vasoreceptores se genera un aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad miocárdica para tratar de suplir ese descenso en la función cardíaca debido al aumento de la presión intratorácica. Cuando la maniobra de Valsalva finaliza y esa presión se puede normalizar con el exterior, esto normalmente se acompaña de una contracción vigorosa y un aumento de la presión arterial súbito por parte del esfuerzo que está haciendo el músculo cardíaco para compensar el estado que tenía previamente. Y obviamente para poder compensar se va a activar el parasimpático para poder disminuir esa respuesta contráctil del músculo cardíaco generada pues, por la liberación de la glotis después de la maniobra de Valsalva. Continúa Samuel, por favor. Este es el último reflejo que les traemos. El reflejo oculocardíaco se ve principalmente cuando hay maniobras compresivas o estiramiento de los músculos extraoculares. Básicamente lo que genera este estiramiento de los músculos extraoculares es que se estimulen los nervios ciliares cortos y largos
Estos nervios ciliares cortos y largos que están alrededor del globo ocular están conectados por la rama oftálmica del nervio trigémino, que generan una vía aferente hacia el ganglio de Gasser, y esta activación del ganglio de Gasser genera un aumento del tono parasimpático que provoca finalmente la bradicardia en el paciente. La maniobra principal para evitar que este reflejo persista es el cese del estímulo, ¿cierto? Pero digamos que farmacológicamente hablando, también uno podría contrarrestarlo un poco con el uso de medicamentos como la atropina o el glicopirrolato. Pero lo más importante cuando esto ocurre es disminuir el estímulo para que la musculatura extraocular y los nervios ciliares, digamos que paren esa estimulación parasimpática y esa bradicardia refleja pues que se genera por esa misma estimulación. Continuamos, Samuel, yo creo que ya no hay más reflejos. Sí, Sí. ya eso sería todo. Aquí están las referencias o bibliografía, pero no se vayan, pues aquí tenemos una trivia como para que rápidamente evalúen qué tan, pues, qué tan claros quedaron los conceptos. Y son 3 preguntitas, así que los que se quieran quedar, pues quédense, listo. No le hicimos en Kahoot porque presentaba algunas dificultades, pero entonces vamos a empezar. Listo. Em, entonces, ¿con cuál de los siguientes coincide el segundo ruido cardíaco? Van a tener un tiempito como para elegir su respuesta. Ahí están. Entonces, A, el cierre de las válvulas auriculoventriculares. B, onda R en el EKG. El C, el cierre de la válvula aórtica. Y el D, el final de la diástole. Listo, entonces la respuesta correcta va a ser el cierre de la válvula aórtica. Listo. Justo cuando ya disminuye la cuando empieza a disminuir la presión intraventricular después de la sístole y se permite pues como que se cierre esa válvula. Listo. La pregunta 2. ¿Con el aumento de cuál de los siguientes factores disminuye la tensión parietal? Esto pues para que relacionen entonces los conceptos de la ley de Laplace. Entonces A, el grosor parietal. B, la presión. C, el radio de la luz del vaso. Y la D, la velocidad del flujo. Entonces tenemos que la respuesta correcta es la A, el grosor parietal, que como lo había comentado, es, digamos, en la hipertrofia del ventrículo izquierdo, ese es el factor que va a compensar la tensión parietal, ¿sí? Ante el aumento de la presión, que va a aumentar esa tensión parietal, vamos a tener ese aumento del grosor parietal que va a compensar ese desequilibrio en el sistema. Y la última pregunta, ¿con cuál de las siguientes, digamos, partes la miosina va a interactuar con la actina? Listo, entonces vamos a tener que la respuesta correcta es la B, la cadena pesada. Ya sabíamos que la miosina está compuesta por un filamento y una cabeza, ¿sí? Y que en la cabeza van a haber 2 cadenas ligeras y una pesada, ¿sí? Em, el sitio activo, o bueno, los sitios activos de la miosina, tanto para la actina como para el ATP,
van a estar en la cadena pesada de la cabeza. ¿Sí? ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, estamos atentos a sus dudas. Todo súper bien, muchas gracias. Samu, si quieres deja un momento ahí el link de la asistencia y los Sí. QR, pues los chicos van saliendo. Bueno, de parte de los coordinadores, muchas gracias a todos por asistir a esta primera reunión académica. Nos parece que Samuel explicó el tema excelente y estuvo muy bien asesorado por Juan Pablo Villegas. Entonces, muchas gracias a ambos. Ya pronto nos vamos a volver a ver para discutir el tema de fisiología respiratoria, también muy importante, un fundamento para todos. Muchas gracias a todos los que asistieron. Muchas gracias. Listo, Samu, muchas gracias. Yo creo que ya podemos, ya cada uno puede continuar con sus cosas. Listo, listo, muchas gracias, Juan. Bueno, no, a vos. Muy buena la charla, de verdad. Listo. Que tengan todos una buena noche y nos vemos entonces para la otra charla. Listo. Buenas noches.